¿Qué pasó? Mira, voy a Pues, poner grabación por si acaso. No sé por qué. Quizás no, para no perder este momento íntimo, momento mediático, íntimo. mientras esperamos a Mayol. Habla, pues, Paulsen. Ya saludé, weón, ¿En serio? mudamente, pero saludé. Ah, que estoy medio sordo yo. Qué Ya. pecho. ¿Tú cachai que eso, lo que está haciendo la Ale, eso está en un manual, po, de los que quieren ser influencer, poner gato. ¿Sí? Sí. Tiene un microchip. Sí, está en el Está manual. entrenado. Y gatos atrás en los cojines. Es para perfilarse. Yo espérate que voy a orientar un poco más a estos gallos, pero se No, me pero cuesta que aparezcan. No me no, aparecen, po, no, pues ahí no weón. aparecen. Ya está bien, está Habló la bien. envidia porque a ti no se te suben ni las palomas, weón. No, porque tengo la puerta cerrada. Si no llegan los gatos culiados y hacen puta. Ah, ya. Sí. Ay, Quiero llegó. ver. Está bien. ¿Qué pasa? A ver. Hola, Alberto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo andamios? Bien. Recién pusimos grabar hace 30 segundos. Salió la cápsula. Muy Ah, no, bien. ahí está. Ahí está. ¿Qué cosa? Se redujo. El ¿Qué borde cápsula? de tu La cápsula cápsula. no, la cápsula está, siempre No, está, siempre Cápsula está. espacial. Siempre está. siempre está. Sí, Sí, es sí, un daño, es un daño orgánico. sí. Ya. Oye, está ahí. Ya. ¿Cómo están? Oye, es que Cansado. sí, estamos cansados. Estoy cansado. Yo estoy cansada ya. Necesitamos vacaciones. Marzo, 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 marzo. Weón, es lo peor. Es un lunes eterno. Yo estoy muy mal. Claro, el lunes eterno. Ya. Tratemos de hacer como que es el primer podcast del año, que estamos felices de volver. Hola, ¿cómo están? Hola. ¡Uh! Ujú. Ya, po. Con la Ale estamos haciendo todo el esfuerzo. No, está bien, solo que se comprueba que los podcasts son todos mentirosos, weón. Sí, po. Los podcasts son una gran mentira, lo importante es que sea una mentira bien Por articulada. eso está bien, Sí, una bien actuada. sí, sí. Nada, de lo que yo digo aquí lo creo. ¿Cuál es la Nada, mentira? nada. ¿Ah? ¿Cuál es la mentira que ve Fernando? Tenemos que hacer ¿Estamos toda la weá, felices? la algarabía como que La estamos alegría siempre es Ah, una la felicidad. hablando y acabamos de juntarnos y apretar de esta weá que me demoré media hora en hacerla. Fernando contratado como el viejo de los mopeds. Tal cual. No, yo estoy con Naranjo. ¿Viste que estamos con... ¿Viste o no? No. ¿Qué? No, han estado. Y armamos un negocio, digo yo, un negocio, Un negocio, sí, súper, súper grande. cero. No, porque con el René Naranjo, de hecho terminó ahora hace poquito, desde el punto de vista de la emisión, vamos a transmitir los Oscars, la cosa nuestra, va a transmitir los Oscars, voy a aprovechar el tiro, es decir, vamos a Ya. transmitir los Oscars este domingo, a las domingo 12, a partir de las 20 horas vamos a hacer la alfombra roja y todo. Toda esa cosa se nos ocurrió hace varios años, lo hicimos, esta es la tercera vez, lo hicimos por Sí, primera vez invitamos a Naranjo, lo hicimos con Mayor, lo hicimos con Macari en su tiempo, en una emisión histórica, porque Macari lo hizo acostado. Vaya, vaya. Acostado, tenéis que ver esa voz. Lo hizo acostado, así como acostado así, y con el micrófono por acá. Ay, no. Así. Y entonces, y le Espero que preguntamos se qué haya opináis. puesto ropa. ¿Ah? Espero que se Oye, haya puesto ropa. sí, oye, sí. y el micrófono ahí, ¿qué significaba? ¿Alguna emblema fálico, weón, o qué? Sí, obvio, Obvio. obvio, obvio. Eso era todo lo que quería mostrar el weón. Sí, porque cuando le preguntamos, oye, qué sé no sé qué, no me gusta ir al cine. Ese fue su primer comentario. No solo no Sí. había visto ninguna película, no le gustaba ir al cine, y en la mitad de la transmisión dijo, ya, me voy porque tengo que ir a ver Luis Miguel, la serie, el La capítulo. serie. Que era verdad, además, para peor era cierto. Bueno, eso está en las redes, tiene como 100.000 reproducciones, porque fue uno de los capítulos así notables, y de ahí nos calentamos con la onda del cine y todo. Y este próximo domingo vamos a hacer la tercera emisión, ya mucho más serio. Al año siguiente invitamos a Antonella Esteves, así que va a estar igual. Antonella Esteves, René Naranjo, y voy a estar yo ahí anfitrionando, y vamos a ver si Alberto llega. En fin, vamos a hacer una cosita ahí el, el domingo. Eso, lo que quería comentar. Y, perdona, y como imagen utilizamos los viejos de los Muppets, ¿ya? Que es lo que estamos... Ah, Esa es toda la Ahí historia. está, ahí está el vínculo, ese era el vínculo. Ese era el vínculo.
Pero eso para aproveché de decir hacer al tiro la publicidad, po. la publicidad al tiro. Desde las 20 horas, el Y, domingo. oye, y nosotros de Tolerancia Cero les vamos a permitir que hagan tranquilo el programa porque nosotros los vamos a estar viendo a ustedes. Ah, porque van a hacer la transmisión. Sí, pues la hace CNN. Oh, yo tengo una historia mala del año pasado, la transmisión que hizo CNN, pero no sé si lo puedo contar. ¿Y por qué Ya la no? tiraste ya, pues cuéntala. Ah, sí, cuéntala. Sí, pues. Lo que pasa es que estaba Mónica Rincón haciendo la transmisión con, no me acuerdo, un par de periodistas más, pero me acuerdo de la Mónica. Y ella la dirigía. Siempre es una buena mierda cuando tú haces televisivamente la transmisión de los Oscars, ¿no? Nosotros hacemos un juego entretenido, pero un juego. Porque, claro, vais comentando y tenéis solo los espacios en que no hay transmisión, po, porque el espectador se irrita cuando alguien de los que está comentando ya empezó la transmisión oficial, ya está la traducción, Sí, se demora 10 segundos en terminar. A veces demora 10 segundos, pero uno que quiere ver la transmisión, ¿ya? Bueno, por eso algunos se van a TNT o esa, pero ya. Estaba en eso, y yo cuando veo ese tipo de programa, agarro Twitter, porque es la parte entretenida, es el gusto que más me gusta Twitter. Yo voy hablando, hueveando, echando. Y entonces yo andaba medio quemado porque se demoraba siempre un segundo más. Entonces empecé a decir un par de pesadeces, nada terrible, diciendo, oye, ya, pues dejen de... Qué raro, weón. Ya. Bueno, eso mismo pensó Mónica Rincón, porque al rato, como a la 1 hora y media, porque claro, uno tiene sus seguidores, entonces yo escribí alguna pesadez y tenía igual unas 100 me gusta, unas cuantas reproducciones, y de repente la Mónica, que la respeto mucho como periodista, no la conozco, he estado un par de veces con ella, no nos conocemos, me escribió por interno en Twitter y Y me te dice, mandó a la super chucha. sí, po, me mandó la sube. Yo sentí que recibí violencia, ¡Bravo! así que nada, igual le respondí, yo me cagué la risa, así como, ya, pero si estoy en Twitter, no veí, ¿cachai? No, pero bueno, está bien, estaba media mosqueada, parece, porque claro, está ahí mirando el hashtag, no sé qué, así que nada. Así que esta vez no voy a decir ni una cosa. Sí, eso. ¿Terminamos? Ya, ya. vamos. Yo, Ahora salgamos De la del cine de irrelevancia. farándula y vamos al caso Orsini. Yo me rehúso a hablar del caso Ursini. Les digo al tiro. Oh, qué buena, ya, ¿El entremos caso al tiro. Orsini? Ah, no, yo no me niego. Yo creo que hay que hablar de Orsini. Yo me rehúso total y absolutamente. Esas Ya, weas ¿por están para qué? los matinales, no, no están para estas weas que pretenden ser un poquito más altas. Ya, me gusta. No, no voy a contar una cosa, pero ayer tuve una reunión con la gente del aprendiz, de ahí lo voy a contar para no alargar tanto, y justamente veíamos que en realidad el ancho de este tema partía en lo que acaba de hacer Fernando, que es posible. No entrar al tema, no, no es tema. Y habría gente que dice tiene muchas aristas del tema. ¿Alguien piensa que tiene alguna arista que hay que conversar del tema o que uno puede hacer una pasadita? Te escucho, Matus. Bueno, yo creo que la arista que vale la pena comentar es la arista del privilegio, porque me parece pobre la excusa de que esto es un ataque feminista, porque está claro, por supuesto, el morbo de que Maite Orsini tenga algún affair con el mago Valdivia, y en ese ámbito, bravo, bien por ella. Pero me parece que es una demostración del clientelismo básico, burdo y general de la política chilena. Que ella después haga defensa de su acto diciendo lo volvería a hacer, y el argumento de ella es que estaba tratando de proteger a la policía, informándole a la policía de que podría tener lo que llamaríamos una papa caliente, ¿no? Que Valdivia hiciera algún tipo de acción y que eso le rebotara a la policía. Y entonces es un clásico gesto, a mí me parece siciliano. Mm. Cuidado, tengan cuidado con este gallo que los puede mandar, los puede reventar. Así que trátenlo con cariño. Eso a mí me parece pésimo. Me parece que es una demostración de privilegio, y ella lo defiende diciendo, es lo que haría por cualquier persona que tiene mi teléfono, por cualquier ciudadano común. Y eso no es verdad. No, No es no. verdad. Porque no es cierto que ningún diputado, porque no tienen capacidad física simplemente para atender las quejas de cualquier ciudadano. Ese es un populismo así del más burdo, es como que un periodista diga,
yo voy a atender una denuncia periodística de cualquier persona que tenga mi teléfono, es falso. Uno hace un proceso racional con alguna metodología, el periodismo tiene sus métodos, la política debiera tener los suyos. Y un método básico de la política, me parece a mí, es no usar el privilegio para defender a personas que son cercanas a ti. Y en este caso puede ser súper injusto, porque puede ser algo que le pase a tu padre, que le pase a tu hermano, pero es justamente esas personas las que son perjudicadas y tienen que ser perjudicadas cuando tú tienes un cargo de poder. Tú no puedes usar tu cargo de poder para privilegiar a alguien cercano. Como en Estados Unidos fue un escándalo a los millonarios que metieron a sus hijos a los colegios, a las universidades de la Ivy League, aprovechando sus contactos. Si lo que dice Maite Orsini es cierto, entonces es una defensa del privilegio. Yo tengo el teléfono de Maite Orsini, entonces la voy a usar para que defienda mis intereses. Ese punto a mí me parece que es inaceptable, y es inaceptable que se normalice más allá del tema. A mí lo que me parece secundario, por supuesto, la relación amorosa que pueda o no pueda tener, eso es cosa de su vida privada, pero no me parece ni el argumento por el cual llamó, ni aún la defensa de esto lo volvería a hacer. ¿Alberto? Sí, mira, yo tengo la siguiente impresión. Creo que en general, estos son casos donde efectivamente la pregunta de si es pertinente o no vale. Por ejemplo, nosotros no hicimos ninguna alusión a cuando apareció la polémica por las imágenes de Felipe Cast, porque tomamos la decisión, no lo conversamos siquiera, pero asumimos que se remitía estrictamente a lo privado, aun cuando tiene un efecto público, y es que probablemente eso le puede dañar o no la imagen pública a esa persona dentro de la política, pero eso todavía es algo personal de alguna manera. Sin embargo, en este caso el problema se produjo casi inmediatamente que se produjo la situación. O sea, aparece la polémica amarilla, digamos, de prensa amarilla me refiero, eh, y, e inmediatamente dos ministras del gobierno aluden al caso. Y, y eso lleva la pelota a una dimensión política innecesariamente, a mi juicio, completamente de manera innecesaria, y transforma, aumenta la energía del caso. Una de las definiciones para definir la política, una de las definiciones posibles, las clásicas son poder, conflicto, autoridad. Pero hay una cuarta que se usa, que es en el fondo intensidad. ¿No? Un partido de fútbol en un marco de alta intensidad se puede convertir en una cosa política. Cualquier cosa se puede convertir en política por exceso de intensidad. Y en este caso, eh, este error de las ministras, que después en todo caso subsanan diciendo, mira, en realidad no es agenda, lo dije personalmente, qué sé yo, fue un error, no lo dicen así, pero lo dicen y está bien, está bien. Pero ayer, en tanto diputada, Maite Orsini hace una declaración y por tanto vuelve a establecer la relación, y además efectivamente se produce. Yo nunca me olvido que el caso Cabal, el señor Dávalo, la señora Compañón no cometieron ningún delito. Era evidente desde el día uno que no cometieron ningún delito. Si acaso había un delito o algo discutible, era la conducta del ejecutivo bancario, en este caso además propietario, pero el ejecutivo bancario, que desestimó los análisis de riesgo de su propio banco, análisis de riesgo que son fundamentales para la industria bancaria, porque todos sabemos que los bancos tienen un conjunto de reglamentos generales que tienen que ver con los permisos que le otorga el Estado para operar como bancos. Y eso tiene que ver mucho con el análisis de riesgo y con el cumplimiento del análisis del riesgo, porque todos sabemos que además los bancos cuando quiebran son rescatados normalmente por el Estado, y por tanto el Estado se tiene que preocupar enormemente de los riesgos. ¿Ya? Y en ese caso se saltaron el análisis de riesgo, y la única falta estaba ahí. Pero lo que todo Chile interpretó era lo que dice la ALE, el privilegio de poder estar allí, en esa sala, pidiendo que reconsideren su crédito al hijo de la presidenta
y que es evidente, aunque no haya ninguna prueba al respecto, que solo se puede conceder en la medida que es hijo de la presidenta. En ese momento todavía no había asumido Michelle Bachelet, de la futura presidenta y de la expresidenta. Entonces, creo que efectivamente es un tema que se construyó, se construyeron los apoyos, los conflictos. No nos olvidemos que además incluso operó un rato el juego limpio, porque en la política muchas veces estos casos son frecuentes. Dicen, bueno, que son frecuentes en el sentido que las llamadas telefónicas, elegantes, sin ninguna asquerosidad diciendo, sino que hoy me preocupa esta situación porque fíjese que hubo un procedimiento, que no sé qué cosa. Estas cosas son relativamente comunes y por tanto aparecieron muchos políticos diciendo rápidamente, no pasa nada, es normal que los parlamentarios llamen a carabineros, no pasa nada, qué sé yo, hasta que, claro, la situación empeoró probablemente por la suma de factores de que se supieran más los detalles de la conversación, que se dijeran los detalles de la conversación y que la misma implicada planteara una explicación que a todas luces es insuficiente, curvilínea, completamente con búsquedas evasivas extrañas que no ayudan en nada al proceso. Y probablemente en todo caso, efectivamente, no vaya a pasar mucho en el sistema político con esto, pero, y no creo que vaya a tener demasiadas consecuencias tampoco, pero a mi juicio, ellos tomaron la decisión, se tomó la decisión con querer o sin querer, de que fuera tema. Fíjate que estando de acuerdo en lo que plantea Ale, lo que plantea Alberto, igual también estando de acuerdo en que, pero más bien me pasa como una lógica de, me da lata a propósito de lo que señala Fernando, porque en una primera dimensión, cuando recién el tema se sabe, antes de la llamada y de la confirmación de la llamada por parte de la generala, que es una llamada de bajo perfil, hay que reconocerlo, se hace ex post, tiene hartos matices, y por lo tanto probablemente no tenga ni siquiera para comisión de ética. Pero antes de eso, yo cuando recién salió, uno dice, ya, lo clásico, como la mina, no sé qué, no sé qué, uno puede íntimamente decir, ya, pero de verdad te metiste ahí, bueno, pero es como, ya, es conversación de conventillo, y por lo tanto, no es tema. Pero se transforma en tema. Y ustedes han dicho varias dimensiones, y yo quiero agregar una, que es la que particularmente más me interesa, que es una palabra que a mí me resuena con mucha frecuencia cuando pienso en la generación gobernante, porque recordemos que el sector político que gobierna este país es además en parte importante en su núcleo, en su capacidad simbólica, una generación, ¿cierto? Como entre 35 y 40, ¿ah? Son ellos. Y Maite Orsini también responde a ese perfil. ¿Y qué es levedad? A mí me pasa, se puede hacer bien, pero yo siento que hay una levedad constante y me preocupa porque yo lo siento como mi gobierno, porque quiero que le vaya bien, porque quiero que efectivamente haya elementos positivos permanentemente para ponernos orgullosos, para decir, bueno, mira, se han cometido varios errores, evidente, pero en realidad uno puede decir, mira, aquí se va a ir aprendiendo, se va a ir mejorando. Y a mí me pasa con demasiada frecuencia que yo veo una infinita levedad. Levedad en este caso que empata con estupidez. Mira, por decir una cosa así obvia, si efectivamente sucede más o menos como pensamos que sucede, Valdivia, que tiene alguna relación de amistad o de afecto, me da lo mismo, eso efectivamente es tema de ellos dos, si se quieren de vacaciones juntos, o si no, da igual. Bueno, le hace el planteamiento, la llama porque la conoce. De verdad, Maite Orsini, de verdad, Maite Orsini, no eres capaz de decir, mira, aquí está el teléfono de la generala, ya te lo doy. Sugiérele, llámala en tal horario, dile, cuéntale, mándale una carta. Ojo, no te pongas prepotente, no te pongas arrogante. O sea, la generala le va a responder a Mike Torsini y también le va a responder a Jorge Valdivia, ¿ah? Campeón de la Copa América de Chile, uno de los referentes, los mejores 10 de la historia. O sea, ya tiene suficiente autoperfil para poder haber hecho esto junto. Uno esperaría que el diputado sí apoyara justamente cuando quien te llama no está en tu rango de amistad o de influencia, sino justamente un pinganilla, un pungo, un ciudadano común, pobre, etcétera, al cual ni la generala ni nadie va a pescar mucho. Y ahí uno valora cuando hay algunos diputados que lo hacen. Y de hecho, muchos políticos lo hacen. Entonces, la capacidad simbólica, porque además Jorge Valdivia no es como cualquier ciudadano, y eso lo entiende cualquiera, aunque efectivamente sea cierto, no lo descreo, que Maite Orsini haya hecho esa gestión, obviamente no digo con todo el mundo, porque no todo el mundo tiene su celular, pero con mucha gente. Levedad y torpeza, para no ponerle estupidez. Levedad y torpeza.
Y eso, cierro con esto, en este minuto es muy crítico porque el gobierno y ellos mismos, las Maite Orsini y muchas y muchos que están en ese top 100 de figuras relevantes en el gobierno, lo dicen en sus conversaciones privadas, en sus carretas, en sus conversas, en sus reuniones, y a uno le llega que ellos saben y lo dicen, lo verbalizan, que bueno, están bajo riesgo, que están bajo ataque. Lo hemos conversado en este mismo podcast, lo conversaba, me acuerdo, me resonó también hace mucho tiempo atrás, Fernando, lo decía con categórico, le dan duro, aprovechan cualquier oportunidad, que el merluzo, que esto, hay toda una campaña orquestada contra Boric y ese mundo para darle por cosas de lo más absurdas posible. Entonces, si ellos además son autoconscientes de ello, uno les pediría que actuaran en consecuencia. Y aquí la desprolijidad yo creo que fue máxima, y por eso finalmente igual lo tratamos, independiente que se cuelen elementos misógenos, sin ninguna duda. Mira, bueno, la psicología conductual ha estudiado todo qué es lo que pasa cuando tú estás desbordado por emociones que tomas actitudes irracionales y si tocan a alguien cercano a ti y si efectivamente hay una detención por sospecha que no corresponde, puede que haya un desborde emocional mayor y cometas la torpeza de hacer algo que probablemente en frío, si alguien le hubiera mencionado antes, le hubiera puesto un caso de laboratorio. Si alguien te llama, que es conocido, que tiene influencia, que puede defenderse solo, pero que tiene un vínculo cualquiera sea contigo, tiene tu teléfono, llama, ¿tú llamarías para ir a interceder por esa persona? Probablemente en frío hubiera dicho No, no, obvio. no o no. Pero abrumada por la situación, toma una decisión. Lo grave para mí es que después de eso no lo reconozca como un error, sino que lo defienda y diga, lo haría de nuevo. Es que ahí tiene poco Eso, margen, yo creo. es, eso a mí me parece que es la normalización del privilegio y es lo que irrita. Sí. Hay un factor de misoginia y todo lo que es cierto, que por supuesto yo soy la primera en rechazar, pero no se puede esconder todo bajo la alfombra la misoginia y a mí me parece que este tipo de actitud, o sea, cuando el viejo Guido Girardi usó las estampillas del correo para mandar cartas, para hacer campaña política, es parte de lo mismo. Es el uso de un privilegio que te dieron personas que votaron por ti para ejercer una función que no es propio, no es que te pertenece, no te ha sido concedido por gracia divina. Estás para servir, no para servirte. Y los límites son muy finos, por supuesto, muy eh, 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 tenues, pero yo creo que en este tipo de casos las personas, sobre todo las personas que defienden una nueva forma de hacer política, ante la duda, abstente. O sea, hay que ser más estoico y más papista que el Papa, porque el espacio de rechazo es parte del malestar que promovió el estallido social. Entonces, hay que ser muy cuidadoso con el uso del privilegio. Yo quería, entramos en realidad sin querer queriendo, ¿ah? Hay que decir que el tema Maite Orsini, el que lo señaló fue Fernando Paulsen, porque si no, capaz que se nos hubiera pasado de largo, ¿ah? Esas son las contradicciones de la vida. Lo No, a comentaste mí yo ya diciendo, lo no tenía vamos a apuntado, entrar. así que no se me Ah, iba a ya. pasar. Ah, ya, ok. Perdona, yo no fui el que No, lo yo lo planteó. dije, yo Lo lo dije, dijo, pero lo Ah, dijo perdón, Alberto. perdón, perdón. tiré la Voy a talla, echar, voy a echar tiré para la atrás la talla. grabación, ya. Eso, Oye, échala para atrás. ya, oye, bueno, pero lo que yo tenía muchas ganas de preguntarles, de pedirle, es una opinión. Esto podría ser como la composición, primer día de clase. ¿Cómo estuvieron tus vacaciones? En este caso, la composición yo la haría, ¿cómo estuvieron las vacaciones del gobierno? ¿Ya? Que terminó en un cierto estado, fue un año que le costó terminar, porque con el tema del nuevo proceso constituyente, como se le quiera llamar, efectivamente terminó bien avanzado enero, pero igual hubo un minuto de alto de la política que más bien coincidió, fue cuando se llevó la agenda los incendios, ¿ah? Los incendios, digamos, en el sur, que fueron, estamos hablando metafóricamente, como la pausa de la política más partidista, ¿cierto? Como con componente más ideológico. Y eso de alguna manera también marca, porque algo pasa con el gobierno, con lo que hace, con lo que deja de hacer, hubo ahí esta evaluación, y llegamos a marzo retomando, por una parte, el proceso constituyente que se instala ayer, de ahí podríamos hablar una palabrita, pero no me quiero escapar de la evaluación del gobierno, que pudiéramos mirar
¿Cómo lo ven? Entre otras cosas, cierro con esto, porque ha instalado ya, no semana, porque de verdad esto se hablaba en enero, la posibilidad de un cambio de gabinete. ¿Ah? De hecho, se habló en enero, incluso algunos plantearon que debía hacerse en enero, antes de vacaciones, para ya instalarlo y volver bien. Y ahora todavía no se sabe, se supone que podría ser incluso esta semana, se habla de jueves o viernes, o derechamente esperar hasta las elecciones de mayo. Algunos dicen a son de qué, otros dicen sería relevante por la correlación de fuerza. Pero bueno, la pregunta iniciática que les hago, pero trazando esa línea, es cómo vieron, cómo llega al 7 de marzo el gobierno de Gabriel Boric. No sé quién se quiere lanzar. Yo quiero decir una cosa que es una premisa previa a la evaluación del gobierno, propiamente tal, y una cosa que es interesante poner sobre la mesa porque normalmente uno lo ve al revés. La verdad, esto es como feo decirlo, pero es la verdad, es que a los gobiernos les vienen muy bien las tragedias. ¿Ya? El gobierno, cuando viene el terremoto gigante con Piñera, todos dijeron, pobre Piñera. O sea, yo me acuerdo que la gente bien pensante, que no eran cercanas a Piñera ni nada, pero decían, pobre Piñera, que le tocó un terremoto como este, tremendo lío, tremendo problema. Hay un efecto asociado a las tragedias en las sociedades que es muy bueno. Las sociedades modernas, contemporáneas, son sociedades con muchos problemas de desintegración social y las tragedias integran a la comunidad. Y la sensación de bienestar de las personas cuando se sienten integrados, aunque no haya mejorado en nada su condición personal, de bienestar material, eh, aumenta. Aumenta la sensación de que la vida tiene sentido, porque tienes que defenderte, porque hay algo que tienes que defender, porque hay algo que tienes que lograr, porque... Y si los gobiernos razonablemente acompañan el proceso, ¿ya? Y no son demasiado catastróficos en los procesos de reconstrucción, cuando es el caso, o en los procesos de apoyo, cuando es el caso, en general tienen, tienen una cierta primavera. Una primavera que, como toda primavera política, no hace verano, pero es un prólogo que permite avanzar. Entonces, es algo que efectivamente hay que tener en cuenta porque uno dice, porque se criticó mucho al gobierno y se sigue criticando al gobierno, incluso hay algunas autocríticas hechas dentro del gobierno, en fin. Sin embargo, el gobierno está más firme hoy que antes de los incendios. Y eso tiene un sentido también porque de alguna manera la tragedia, en la sociedad más primitiva, la tragedia podía significar que uno le dijera al gobernante, usted trae mala suerte, ¿no? Siempre existe esa posibilidad. Eh, pero en la sociedad más moderna en general, la tragedia significa decir, mira, tenemos que estar todos juntos, tenemos que ir para el mismo lado, no podemos, obliga más al sistema político a más o menos estar relativamente alineado, o sea, no es gratis hoy día, por ejemplo, golpear al gobierno con ese tema, no es gratis para la derecha, por ejemplo. Entonces tiene varias consideraciones que pueden abrir una oportunidad. En su momento Piñera lo aprovechó, tuvo un 2010, recordemos, bastante exitoso. Después tuvo lo de los mineros, que ya aumentó el triunfo, y ahí se engolosinó, vino lo de Bielsa, y de ahí para adelante fue impresionante. A propósito de temas que no debieran tener nada que ver, pero que finalmente influyen. Entonces, y de ahí para adelante vino la crisis, pero en el fondo hay que ver que yo creo que Gabriel Boric hoy día está evidentemente mucho más firme que hace 2 meses atrás y muchos pensaban que la crisis de los incendios le iba a golpear. Ale, Fernando, ¿quién se tira? Yo creo que, bueno, comparto lo que dice Alberto y agregaría que además existía una cierta evaluación de adolescente respecto del presidente, de que no iba a ser, de que podría no haber sido capaz de conducir al gobierno en crisis de este tipo, ¿no? Y lo hizo bien, detuvo sus vacaciones, hizo lo que la gente espera que haga un gobernante en esas circunstancias, estuvo a la altura. Y además los equipos ministeriales funcionaron bastante bien, no solamente en el tema de los incendios, sino que también en los temas de seguridad. Salieron los militares a tomar protagonismo en el sur, en el norte, y ha dado esa sensación
de un ejecutivo fuerte que le viene muy bien, además un sistema hiperpresidencialista como el chileno. Entonces es como que el certificado de adultez del presidente Boric de alguna manera se ricardiza, se pone más cercano a Ricardo Lagos que, no voy a decir quién mejor, pero asume ese rol de macho alfa y sheriff y a la vez manteniendo una cosa que es muy propia de él, de esta cercanía, de abrazar niños, de conversar con niños, que le hace muy bien. Y creo que el efecto inmediato de esto es que ya no está tan seguro de hacer un cambio de gabinete tan radical, probablemente, como el que se estaba pensando desde antes, o de entregar todo el poder a lo que podríamos llamar la vieja concertación. Y creo que el roce está ahí. Ahora se ha fortalecido Boric y por lo tanto dentro del gobierno creo que tampoco hay tanta certeza de entregar tanto espacio de poder como parecía que iba a ser antes de este verano. Fernando, ¿cómo lo has visto tú? Eh, yo creo que todas estas cosas que estamos conversando son ciertas y tienen todo el sentido de cómo lo han planteado, pero creo que hay algo que está permanentemente puesto arriba de la mesa, como lo reflejó incluso el mismo caso de la diputada Orsini, que es cualquier tipo de cosa que pase, te van a sacar a pasear independientemente de la situación de aprobación que tengáis, si que lo estáis haciendo bien, si estáis conversando con los que antes no conversabais, si es que estáis cambiando de ideas, etcétera. Aquí hay, en la política moderna en general, hay una intolerancia brutal al condoro, para ponerlo en términos chilenos. Y por lo tanto, el error, el traspié, el llegar tarde, el evento que eventualmente puede transformarse en algo que sin ser esencialmente relevante puede agitar las aguas. Todo eso vale cuando tú estás en una situación prácticamente empatada en términos de votaciones últimas. Y desde ese punto de vista, yo lo que siento en el caso del gobierno es que le hace mucha falta una, llamémoslo así, un ajuste de piezas para que no siga siendo básicamente el que comete errores absolutamente insólitos. Eh, Hemos visto una serie de cosas al respecto. Claro, alguien podrá decir, mira, cuando las personas hablan mucho y diariamente, de repente se pueden cometer errores. Es cierto, pero tú tienes que tener conciencia de que afuera hay una cantidad exorbitante de ojos y oídos que están esperando exactamente que tú digas lo que no tienes que decir y eso se te extrapola y se te magnifica. Y hoy día estamos con una capacidad de masividad de comunicación tal que cualquier cosa tú las puedes transformar en algún momento dado en una cosa de relevancia. Periodismo siempre se ha dicho que eso es información relevante. Cuando tú estás en una situación de tirantez y donde no sabes exactamente quién es el que está ganando porque ganaste y perdiste, eh, lo que ocurre es que todo hecho es transformado por tu adversario en una situación a la cual se le agrega incluso artificialmente relevancia, como el caso de Orsini con Mago Valdivia. Y desde ese punto de vista, eh, lo que a mí me impresiona y lo tengo que confesar es que no estoy seguro si el gobierno está consciente de esto, si está consciente del valor de las palabras, el valor de la comunicación, el valor de las reacciones. Estaba esperando si quería hacer un segundo remate. Lo que pasa es que a mí me No, pasa lo que dice Fernando, totalmente de acuerdo. A mí, yo tengo la duda si el gobierno que viene pensando un cambio de gabinete, el presidente que viene pensando un cambio de gabinete hace
por lo menos un mes y medio, lo viene pensando, porque eso nos enteramos siempre con las filtraciones en su diario regalón, de todos los actores relevantes del gobierno, es que ¿para qué? O sea, porque hay una lógica que uno dice, mira, que yo diría que es probablemente lo que está más instalado como una fuerza, cuando uno analiza fuerzas políticas. Se hizo un cambio de emergencia no buscado el 6 de septiembre, 2 días después, 48 horas después del resultado, 36 horas después del resultado. Se hizo un cambio de emergencia. Y lo que se hizo ahí, se desplazó el eje. Se sacó el diseño original y por lo tanto se trabajó en la idea de dos coaliciones, con además el peso simbólico, especialmente de Carolina Toá y en alguna medida de Analía Uriarte, etc. Y se hace ese desplazamiento. Pero se hace ese desplazamiento y efectivamente aguas abajo ese desplazamiento es muy precario. Entonces empezaron a hacer algunos ajustes. Ya, ahí hay una razón, es una razón estructural. De hecho, esa es una de las razones por las cuales uno podría incluso esperar a mayo, porque uno podría decir, bueno, ahí te vaya a medir en algún nivel con esa elección y podría decir ya hacer la ingeniería de detalle. Es decir, está claro que tenemos que desplazar, necesitamos, si tenemos la ministra del Interior del PPD y la Secretaría General de la Presidencia, no podéis tener 4 o 6 subsecretarías de 39 ¿ya? En manos de esos grupos. Ok, uno podría esperar. Pero yo supongo que además de eso, que me imagino que es sobre todo el interés del autodenominado socialismo democrático, eh, Todos los eh, nombres son autodenominados. sí, pero me gusta decirlo en aquellas cosas que parecen formales, porque siempre se le catalogan aquellas cosas espurias. Por eso me gustó, quise hacer molestar al autodenominado socialismo democrático. Eh, eh, pero yo supongo que Boric está pensando en algo más que reordenar las fuerzas según el desacomodo que quedó después del 4 de septiembre. Me imagino que él está preocupado de gobernar y de entregar algo y habiéndose pegado el primer cacho de aquellas cosas que quería y no fueron posibles, TPP-11, por ejemplo, por mencionar una de muchas, me imagino que hay algo más. Y ahí, nuevamente, yo por lo menos no visualizo en las señales que uno tiene, no son muchas, si en realidad en el núcleo del gobierno, del proyecto original, fundamentalmente en el Frente Amplio, para decirlo con todas sus letras, hay una convicción de qué son los cambios que tú tienes que hacer, cómo quieres encarar este segundo, tercer, cuarto, décimo tiempo. Y eso no lo veo. Quizás en un par de días más hay un cambio, y esos cambios te entregan una línea. No solamente cambiaste elenco, cambiaste estrategia. Decidiste que en realidad no vas a soportar que ninguno de tus ministros tenga 20 o 30% de conocimiento público y por lo tanto lo haces en ese sentido. No vas a aceptar que haya discrepancia y que lo permitas, como probablemente siempre ha sucedido, pero mucho más que en otras veces, esta cosa que te llega información por todas partes, el descueramiento de subsecretarios respecto a ministros, verdaderas batallas campales al interior del ministerio que además no logran procesarse adecuadamente. Todas esas cosas puede que llegue el cambio de gabinete, pero con las luces hasta ahora y con la demora, me quedo callado, y con la demora infinita, porque si esa reflexión ya estaba hace un mes y medio, ¿por qué no lo hiciste los cambios antes? Me parece que puede que haya un cambio importante de nombres y que todavía no encuentre su mirada estratégica, su razón de ser al gobierno de Gabriel Boric y el Frente Amplio. Mira, yo tengo la impresión de que me parece evidente ya a estas alturas que sí viene el cambio la próxima semana. O sea, me parece evidente. Em, la semana pasada estuve en el más importante programa de la prensa nacional y en ese momento dije, la verdad es que me parece que no me dan las fechas para hacer un cambio de Última gabinete. mirada. Exactamente. Y no me dan las fechas. Me siguen sin dar las fechas, pero me parece evidente que lo quieren hacer y lo van a hacer. No creo que sea un error muy grave tampoco, ¿ah? Pero pues simplemente digo que no me dan la fecha, ¿no? Creo que no es bueno hacerlo entre medio de fechas que son simbólicas en sí mismas, eh, a menos y eso es súper importante, supongamos que el elenco que llega representa su curatoría, representa algo en sí mismo, que yo lo veo y digo, entiendo cuál es la idea. Eso sería espectacular. O sea, este es un excelente momento, porque el gobierno viene subiendo, un excelente momento para abrochar con algo que cuadre, que dé sentido. Creo que eso sería espectacular. Yo soy un convencido de que la política de repente, 3 jugadas malas te hacen sentir que vas a ser subdesarrollado por 500 años y 3 jugadas buenas
te abren un camino y tú sientes, mira, en realidad aquí ya encontré por dónde moverme. Podría ser que efectivamente ocurra eso. Eso habría significado que en el fondo ha habido un análisis integral, que se encontró una estrategia general y que para esa estrategia general se buscó un elenco adecuado. A mí cuando me dicen que es cierto en términos de análisis, cuando me dicen, oye, pero es que hay muchos ministros que no son visibles, yo digo, está bien, es un problema, pero no necesariamente es un problema grave y no necesariamente es un problema dependiendo del diseño de cada gobierno. Si yo tengo un elenco con 5 superestrellas en un gobierno, que el resto de los ministerios sean soldados, no pasa nada, De porque acuerdo. todo lo concentro en esos ministros que hacen la jugada de legitimación. Eso es perfectamente posible con los elencos que maneja este gobierno. Lo que pasa es que perdió en muchos nombres estrellas, pero eventualmente puede recuperarlo y finalmente ha reemplazado con nombres que, sin ser así como superestrella, han tenido un rendimiento y hay algunos que se han convertido en estrella en el camino, que no era algo obvio, ¿ya? Como Mario Marcel, por ejemplo, y que han tenido un tonelaje político mucho mayor del que se esperaba porque venía como un técnico. Entonces, esas cosas existen. Yo veo, por ejemplo, que dicen, por ejemplo, veo lo que pasa en Corfo, que va a llegar mucha plata, ¿no? A Corfo, directamente. Eh, y resulta que esa plata que va a llegar a Corfo, uno dice, bueno, una gran oportunidad, pero no para que Corfo sea súper visible, una gran oportunidad para generar financiamiento e innovaciones en Chile. Y eso en 2, 3 años puede verse, puede reflotarse y puede aparecer algo interesantísimo en el escenario. No nos olvidemos que hoy día las inversiones, sobre todo las cosas que tienen que ver con digitalización, pueden crecer rápido en un año y medio. O sea, no es como antes que tenías que hacer una fábrica y qué sé yo, y te vaya a demorar 5, 7, 8 años en saber si una innovación va en alguna dirección. Ahora puede ser más rápido y por tanto te ofrece una oportunidad. ¿Significa que tengo que poner una marca grande de Corfo en plena Plaza Baquedano? No, de hecho, no. El punto de fondo es que hay muchas cosas que se pueden hacer silenciosamente cuyos resultados se pueden ver después. Me, a mí me parece importantísimo que el gobierno resuelva gravísima, a mi juicio, situación de la educación. Hay una desescolarización, no solamente por la gente, los niños que no están yendo al colegio, también, o sea, están los que no están yendo en absoluto. Hay estadísticas muy claras de que además hay niños que no están yendo lo suficiente, o sea, que están faltando mucho más de lo que deberían faltar al colegio, al punto de estar en riesgo administrativo de poder repetir curso independiente de sus notas. Todo eso son señales de una pérdida de valor para los chilenos de la educación como concepto, que es mucho más grave incluso al hecho de que la educación no esté buena. Es cuando además ya no crees en la educación como un canal, como un camino en la vida. Ese tipo de cosas me parecen gravísimas y ese tipo de cosas requiere una intervención. Así como esa, hay muchas otras cosas que requieren intervenciones rápidas y yo creo que hay que buscar efectivamente ministros y ministras que hagan ese trabajo adecuadamente. Me da la impresión de que viene el cambio de gabinete también porque me imagino que la renuncia de Farideh Serán no es solo porque no estaba cómoda donde estaba, sino porque probablemente ya el Ministerio de Cultura se le viene cerca. Me da la impresión de que no tengo no manejo información privilegiada, es Te un tiraste análisis. una, por si acaso, por ¿Ah? si pasa. Te tiraste una por si La pasa. media media de gato. No, yo creo que. Qué malo este weón. No. Es A Farideh malo. Serán no hay gato que pueda mear. O sea, olvídate. Puede ser, Eso, puede ser. no hay gato. O sea, tú le podés decir, no, la voy a funar, lo voy a hacer esto, lo voy a hacer. No ocurrirá. No ocurrirá. Pero siempre pueden intentarlo. Tiene mucho es que Ya. la gente con carácter no le dan muy duro. Yo no creo no he visto nunca un caso de alguien que renuncie dándole un portazo al gobierno que después lo nombren en un cargo. No lo he visto, pero Pero sí se han tal vez visto sí muertos tienes cargando a dos. información privilegiada. No tengo información, pero Medio Oriente es Medio Oriente. Ya, Bueno, Ale, ¿qué te ha parecido? ¿Cómo viene el cambio de gabinete? mira, a mí me parece, estoy de acuerdo con un concepto que planteó la Paula Walker, que este es la golosina de los periodistas políticos, de los analistas y de estos programas, digamos, analizar hasta
el último detalle en las posibilidades de un cambio de gabinete es como nuestra ida a Fantasilandia, así como qué va a hacer y por qué lo van a hacer y todo. No sé cuántos cambios de gabinete han tenido realmente incidencia en como giros de la política. Siempre son más decepcionantes de lo que uno esperaba anticipadamente. Pero me parece que hay un tema de ejercicio de la fuerza política y cuál es la filosofía de para qué la gente postula al gobierno. Yo supongo que la gente postula al gobierno no solamente para estar y tener niveles de conocimiento. Yo no recuerdo que en el gobierno de Elwin se evaluara a los ministros por su nivel de conocimiento. O sea, ya estos son como conceptos que han metido en realidad las encuestas. ¿Qué nivel de conocimiento tiene tal persona que deberían ser, a mi juicio, temas bastante menos relevantes que una evaluación de la gestión? ¿Cuál es la gestión? ¿Qué es lo que tenía que hacer y qué es lo que ha hecho? Debiera ser como la métrica. Efectivamente, creo que el Ministerio de Educación es, en ese sentido, el ministerio más al debe y además un ministerio que debiera ser el ministerio estrella de este gobierno de ex dirigentes universitarios que plantearon y pusieron en agenda el tema de la educación pública gratuita y de calidad. Y lo que ha habido por gestión, omisión o arrastre o inercia es un deterioro de una educación que ya era mala. Se planteó la desmunicipalización y todavía no se avanza en ese sentido y más que ganar alumnos para la educación pública, se están perdiendo y no se están perdiendo para la educación privada ni para la educación particular subvencionada, sino que se están perdiendo punto. Y son niños y niñas que no están yendo a la escuela y que por lo tanto huelga aquí mencionar todos los riesgos sociales y la desafección al sistema democrático que eso implica, aparte de, por supuesto, de perder las capacidades y talento que todos esos niñas y niñas tienen. Me parece que hay temas centrales de la agenda del programa inicial de este gobierno que debieran manifestarse en un cambio de gabinete si el gobierno se siente fuerte, porque ese es el tema para mí de fondo. Si el gobierno todavía se siente a la defensiva, acorralado y temeroso de actuar, entonces probablemente el cambio de gabinete sea más para darle puestos a sus socios que tanto los han salvado o así, no se presentan como los salvadores de la gestión, por lo, por lo tanto ahora quieren pasar a cobrar encargos y subsecretarías. No hay un análisis muy de gestión en esa repartija. Pero si hay un intento de generar un sello o un legado de Boric en ciertas áreas, bueno, este sería un momento para hacer esos cambios y ponerle una impronta a esos nuevos ministros, sean o no conocidos, porque yo también creo que el conocimiento también tiene que ver con la forma en que los medios preparan su pauta. ¿A quién quiero conocer, digamos? Y lo conozco ¿por qué? Porque también los ministros más asediados son los más conocidos. Creo que toda ese análisis es bastante espurio a menos que se le tome en serio. Y ese es un problema que lamentablemente se les toma muy en serio bajo estos catálogos. Es conocido, nivel de conocimiento o no nivel de conocimiento, lamentablemente se toman en serio y yo espero que no, porque se tome en serio qué es lo que hay que hacer y a quién voy a poner para hacer esas tareas. Oye, yo voy a citar a Alberto, fíjate, ya que él me mencionó la entrevista que hicimos en Última Mirada. Homoafectividad, lo siento. No, no, sí, ok, eso Mazú significa que González. Ámense, ámense. cuando yo a una mujer que es una cosa No, rara, bueno, la cosa es que dos o tres personas que respeto bastante quedaron impresionados con un concepto que introdujo, y así me lo dijeron 10 veces en la entrevista, Alberto. Y yo le he empezado a dar vuelta esto a raíz de algo que les voy a proponer, se los voy a recomendar porque me lo recomendaron a mí y lo encontré realmente excepcional. Eh, Empecé a mirar, vi de nuevo la entrevista y efectivamente
dices 10 veces, asocias la palabra gobierno a la palabra eficacia, que no mucha gente lo hace. Mucha gente quiere escuchar cosas, aunque esas cosas no se materialicen. Quiere sentir, a ver, escucha para ver, dime las cosas que yo quiero escuchar para yo volver a creer en ti. Entonces, me basta con que lo digas. Y el problema es que el gobierno, yo creo que tiene una crisis, todos los gobiernos en general, cuando parten y particularmente cuando tienen una cierta imagen pública previa, tienen este test de qué tan eficaces pueden ser. Hemos hablado de un montón de cosas. Llevamos hablando sobre la reforma de pensiones, sobre la reforma de salud, sobre la reforma educacional, prácticamente 4 gobiernos, y sin embargo, nadie dice, oye, fueron unos gobiernos de mierda, unas personas que no sirven para gobernar, unas personas que no sé cuantito, cuantito. ¿Por qué? Porque, bueno, son gallos grandes que no les preguntan y no les exigen que tengan resultados inmediatos. Sin embargo, creo que hay un tema que debiera ser central en el gobierno del presidente Boric, es que el salvar es una cosa que ya no sirve. Tienes que empezar a ser eficaz. Y en algunas cosas lo está haciendo súper bien, ha generado una relación incluso con la oposición en algunos puntos muy bien y han sacado. Pero el objetivo tiene que ser ese y tiene que ser eficaz. Y aquí voy a introducir mi recomendación que me la recomendaron a mí. Y esa, hay una vieja frase de Confucio que decía, cuando quieras avanzar, apúrate lentamente. Y desde ese punto de vista, quiero recomendar un libro que lo encontré excepcional, me lo recomendaron a mí y lo leí, pero en una patada, que se llama Elogio de la lentitud, de Carl Honoré. Elogio de la lentitud, que no trata de no haz todos despacio, no. Se trata de no ser un baboso de aquello que te dicen que todo tiene que ser a la velocidad del rayo y que todo tiene que ser rápido y que todo tiene que ser, que las cosas para que la gente las aplauda tienen que salir de un día para otro. Y desde ese punto de vista yo creo que, y insisto en este tema, el gobierno tiene que empezar a concentrarse más, y que vamos a usar conceptos, tiene que concentrarse más en la eficacia que en la velocidad del cambio. Y desde ese punto de vista, cuesta, yo entiendo que cuesta porque tú estás con todas las hormonas rápidas, pero cuesta. Pero a mí me da la sensación que cada vez que se da un paso sólido, apropiado, eh, la cosa adquiere un carácter de mucha mayor solidez que cuando las cosas se dicen y se empiezan a trabajar todas rápidas para que salgan mañana. Desde ese punto de vista también vale los cambios de gabinete. Si el cambio de gabinete no está bien pensado, no está bien armado y solamente hacemos una nueva componenda de partidos en sus distintas posiciones que agrupen su porcentaje eh, de coalición, bueno, puede ser la misma mierda con distintas moscas. Y desde ese punto, me parece, busca que el objetivo tiene que ser buscar los cambios, porque para eso llegan los gobiernos, para hacer cambios, buscar los cambios, pero buscarlos, y voy a usar la palabra una vez más de Alberto, buscarlos con eficacia, que la gente los sienta reales, si es que es material el cambio, que los vea, si es que es de imagen el cambio, que lo sienta, pero no puede ser que uno los esté esperando hasta el próximo cambio de gabinete. Sí, quiero decir una cosa al respecto porque es un tema que me gusta mucho y, a ver, si esto no es cosa de este gobierno, ¿eh? Esto es una cosa que ha ocurrido en la política en el mundo y en Chile indudablemente en las últimas décadas. Eh, si se escribiera la Biblia a inicios del siglo XXI, habría comenzado diciendo, en el principio fue el adjetivo, porque
Y no el verbo, dices tú. y no el verbo, porque es Claro. un mundo sin verbos. Entonces, ninguna cosa es una acción, todo es una interpretación sobre una posible o potencial acción. Y eso es un problema que tiene que ver con una exageración de algo que a nosotros, los que estamos aquí, a todos nos gusta y que nos parece relevante además, pero que llevada a extremo es una tontería, que es la comunicación política. O sea, es la idea de que todo lo va a resolver, que no existe la política detrás de la comunicación política, que existe solo la comunicación política. Y que da lo mismo porque tú puedes comunicar lo que sea. Entonces, estas campañas así como el medio de comunicación que dice que es liberal, ¿ya? Los dueños son conservadores, los editores son conservadores, son todos conservadores. El medio es liberal y tiene una estética liberal y un dibujante genial liberal, ¿ya? Que parece liberal, digamos. O incluso que parece socialista, que promediado con los conservadores da liberal. La liberal. Claro, entonces, Ay, entonces es una cosa ridícula. Yo me La acuerdo, proporción es 3-1 en la juguera. Tres o sea, yo me conservadores, un acuerdo, socialista, un liberal. exacto. Se dice gratuidad y la gente dice gratuidad, y me acuerdo a Manuel José Sandón diciendo gratuidad. Entonces uno le preguntaba, ¿a qué se refiere con gratuidad? Y te decía algo nada que ver con gratuidad, después de mucho de tratar de no decirlo. Entonces, es esta cosa de que se hace un focus group, la gente está diciendo tales palabras, se repiten las palabras, se desgastan las palabras, se acaban esas palabras, se acaba lo que había detrás de esas palabras, se daña aquello que había detrás de las palabras como un potencial acto real, y entonces se pierde la legitimidad hasta ir a buscar la siguiente cosa, hasta ir a buscar a la siguiente figura que se va a sacar una foto contigo para poder sacarle la poca legitimidad que le queda y así sucesivamente. Bueno, ese es un problema y efectivamente la única solución para eso es que detrás de las palabras hayan cosas que las sostengan, cosas materiales, y para eso el, el poder tiene solo un mérito, y el que el poder puede, no tiene otro mérito. Todo lo demás probablemente sean cosas mega feas incluso. Pero la gracia del poder es que puede. Y cuando uno dice, bueno, pero aquí pasó de todo, pero resulta que se pudo, ya, está perfecto. Se logró. Y yo creo que efectivamente los gobiernos, me refiero al gobierno nacional, a los gobiernos locales, a los gobiernos regionales, tienen que lograr poder hacer las cosas y que eso sea, a partir de esas cosas, se haga la comunicación política, pero ya no, porque ya no da más. Yo me acuerdo que alguna vez el gran Humberto Eco publicó un libro muy importante en la lingüística que se llamaba Obra Abierta, que significaba que la interpretación era muy amplia y que se podía leer las obras con una apertura enorme. Pero 25 años después o 30 años después escribió una que se llama Los límites de la interpretación, porque estaba hasta aquí con que se Claro. usara su concepto de obra abierta para cualquier cosa. No, efectivamente la comunicación puede ampliar horizontes, puede abrirte cancha, puede ser una cosa formidable para hacer política, pero lo que no puede hacer es reemplazar las políticas públicas, reemplazar las decisiones políticas, reemplazar la capacidad de hacer las cosas. La idea esta de la eficacia que citaba Paulsen respecto a Alberto, bueno, está en una de las leyes del poder. ¿Cuál es? Y aquí está, la ley 5, ¿ah? Que si hay que elegir entre eficiencia y eficacia, elige siempre la eficacia. Y claro, lo digo porque eso es bien relevante. Estamos hablando del cambio de gabinete y en realidad creo que es una buena conversación para iniciar el año porque entramos en el cambio de gabinete, pero nos vamos más allá del cambio de gabinete. Eficacia. Eficacia en el cambio de gabinete y eficacia en la manera, es decir, olvídate de la eficiencia, olvídate de los racionamientos, de lograr el proceso. Lo importante, la capacidad de construir sentido. Y en eso, hace pocos días atrás conversamos aquí, de hecho, en la casa con Alberto, ahora que anda por acá, nos pegamos una conversa y te acordás, Alberto, yo te comentaba citando a un buen amigo con el cual hace años venimos dialogando, Jorge Melguizo, que estuvimos también con Paulsen haciendo hace un par de meses atrás un podcast. Y en unas conversaciones, hace tiempo que teníamos con Jorge Melguizo, colombiano notable, él hacía la síntesis, decía, la política son tres cosas. La política es esperanza, efectivamente tiene que tener un discurso bueno, que te movilice, tiene que tener la capacidad de articular los deseos, los anhelos de la gente, ordenarlo, esperanza. La política tiene que ser hechos, es decir, cómo ese relato, esas ideas se transforman en cosas concretas, eso se llaman políticas públicas, planes, etcétera. Y la política, y esto es lo central, y yo le pongo ahí el acento, tiene que tener la capacidad de hacer símbolos.
el poder simbólico de la política es clave. Es decir, tú haces una política pública de mejora de la educación y tú dices que ese es tu foco, y entonces cuando haces los primeros liceos, porque vas a construir, por ejemplo, estoy pensando quizás en política del siglo XX, entonces tú haces en una zona muy deprimida, muy pobre, el mejor liceo, absurdamente mejor. El nido de águilas tiene que empalidecer respecto al laboratorio computacional. Y entonces, oye, pero esto no es muy eficiente. Mira, el uso de computador de internet en tal comuna es mucho menor que eso. Así que mira, con 4 computadores andamos bien. Y nos programamos y somos eficientes y así tenemos más computadores. No. Voy a inaugurar eso y van a nadar los computadores y van a ser de última generación y van a costar el doble porque van a ser, insisto, mejores que los del nido de águila. Cuando tú haces eso, por supuesto lo comunicas bien, pero porque hay una densidad en esa política, tú tienes una capacidad de construir símbolos que te alinea. ¿Mm? Y entonces, la esperanza y los hechos, los otros dos componentes, adquieren mucho más sentido. Y yo creo que eso, de alguna manera, estamos hablando solo de un cambio de gabinete, pero hasta en eso, yo creo que también es importante la capacidad en este inicio de año. Yo hueveo con el tema de los tiempos, que se dice, oh, el segundo tiempo, no, pues si el segundo tiempo fue en septiembre. Este sería el tercer tiempo, sería más a lo rugby. Aunque si fuera el tercer tiempo el rugby sería problemático. Estaríamos todos borrachos. Pues. Todos borrachos. Bueno, en una de esas, vos, Fernando, capaz que no sea malo, weón, después del cuarto Estamos. tiempo. Bueno, no sé, será el tercer, cuarto tiempo. Si vamos a ponerle con la rapidez que los gobiernos, este y cualquiera, hacen cambios de gabinete, empezar a hacer la analogía futbolística no sirve, termináis con Oye, séptimo tiempo. Pero bueno, lo que quiero decir es que hasta en eso, yo espero que haya esa capacidad de entender el gobierno la importancia de construir símbolos, pero con densidad. No, termino con esto, regalándole la capacidad de construir símbolos a los asesores comunicacionales. Y te lo dice quién, alguien que se ha ganado la vida como asesor comunicacional. Pero yo nunca, con todos mis clientes, empresas, sindicatos, lo que sea, siempre uno parte diciéndole los contenidos, los significados, los construyen ustedes. Uno les ayuda a cómo eso llega mejor, pero uno no está en pero, condiciones de inventarle. oye Darío, pero tú mencionaste hay una cosa súper interesante que tiene que ver con que tú, y lo graficaste en términos prácticos, con la exageración de colocar colegios, computador. Eso, Darío, es algo que planteó un economista hace 90 años, que se llamaba Keynes. Keynes planteó que cuando tú tuvieras situaciones donde no podías, estabas en una situación, la economía, sobre todo la economía privada, la economía en general, el comercio internacional, estaba en una situación disminuida, el Estado tenía que entrar y generar, pero todo tipo de inversión a cuenta del país en términos que tenían que ver con colegios, carreteras, etcétera, y que se viera eso, y la gente lo advirtiera, no para ser reelegido, sino que para que tú pudieras entender que cuando las fuerzas naturales en ese caso, el capitalismo propio de Estados Unidos, no eran capaces de llevar adelante porque estaban con una inflación de la puta madre y porque estaban con problemas aquí y problemas allá, bueno, tiene que salir el Estado a hacerlo. Y desde ese punto de vista vuelvo al concepto de Alberto, y tiene que hacerlo eficazmente, no Así más es. rápido que otro, eficazmente. Y ahí estamos. Claro, lo que pasa es que la eficacia pone el foco en el objetivo, en cumplirlo. Te dieron tal tarea, la cumples. Oye, pero tuve que gastar más de lo debido. Bueno, pero lo tienes que cumplir. Y eso, entonces cuando se pone metas el gobierno, si solo las cumple, pero como a duras penas, como cuidando el gasto puede ser el gasto en dinero, pero pueden ser otras cosas más, otros recursos. Yo siento que eso es un tema, bueno, bien, bien importante para lo que viene ahora con el tema del cambio de gabinete. Voy a aprovechar de tomar el punto para un tema que pasa desapercibido o ha pasado desapercibido muchos años, pero creo que va a tomar mucha relevancia este año, que es el famoso Plan Nacional de Búsqueda de los Detenidos Desaparecidos. Plan nacional que
que se ha planteado, se ha formulado, y yo diría que no conozco a nadie que se atreve a oponerse públicamente, pero nunca se ha puesto las lucas donde está la boca. Hay por lo menos 40 sitios donde hay una buena certeza judicial de que existen cuerpos no identificados de víctimas de violación a los derechos humanos y sin embargo nunca han estado las lucas para hacer esas exhumaciones. Estuvieron las lucas para hacer el peritaje respecto de Neruda, me parece muy bien, plata muy bien gastada, pero como ese, hay muchos otros peritajes que no se han podido realizar o no se ha tenido la voluntad de realizar porque no hay lucas. Y siempre para estos temas la instrucción es sáquele un poquito acá, póngale un poquito por allá. A mí me parece que a puertas de los 50 años, digamos, del golpe de Estado, cuando los familiares de detenidos desaparecidos están falleciendo de manera abrumadora, sería una buena labor del Estado de Chile y no de un gobierno en particular a esta altura, poner las lucas donde se pone la boca, es decir, gastarse lo que haya que gastarse para hacer el último esfuerzo con probabilidad de éxito. Siempre se puede hacer después, pero con mayor probabilidad de éxito de hacer esa búsqueda en serio. Mira, ayer estaba hablando con una persona que trabaja mucho el tema, lo investiga, y me decía que la verdad es que la calidad, por ejemplo, de la información que está sistematizada es discreta básicamente porque lo han hecho personas más bien por voluntad propia, por mucho tiempo, inorgánicamente, sin un esquema. O sea, por ejemplo, ¿cuántas personas, más allá de las declaraciones en la Comisión Walech, que es una metodología que tiene un elemento técnico y un elemento político, de poder dar una señal histórica y también de reparación? Pero, a ver, por ejemplo, analizar la historia de las cárceles, no solamente los centros de detención irregulares, las cárceles y el uso de las cárceles para presidio político. Además, los centros de detención irregulares, en la cual, por ejemplo, no hay estadísticas claras de cuántas personas pasaron por cada uno de esos centros. Y eventualmente de lograr tener una trazabilidad completa respecto a quiénes son esas personas que pasaron por esos centros. Todo eso son elementos centrales porque conseguir información no solo se consigue por la buena voluntad de las partes involucradas, también se consigue porque cuando tú te acercas mucho a una cierta verdad, las partes involucradas pueden decir, bueno, mejor digo algo, ¿no? Entonces, yo creo que hay un esfuerzo grande por hacer, grande, muy grande, de ir dilucidando, eh, porque efectivamente como que hay una cierta expectativa, algunos grupos en Chile que se van a cumplir los 50 años y ya está. No, último momento para poder pensar en esto y después olvidarlo con notoria satisfacción. Yo creo que evidentemente las heridas abiertas tiene mucho que ver con lo que estábamos hablando antes, además, con la eficacia. Las heridas abiertas, por definición, generan infección si es que no se cierran y no van a detenerse. Pueden quedar de una manera sorda y esa manera sorda es probablemente peor que de una manera, por ejemplo, yo tengo algunas lesiones traumatológicas y las que me duelen no son las peores. ¿Te Las referías a que, las primarias del Frente Amplio? no, no, o sea, no, para nada. Eh, no, me refiero, efectivamente, yo jugando Lesiones fútbol, físicas. haciendo ejercicio, qué Ah, sé yo, lesiones físicas, ah, traumatológicas. ah. Cree que todo es una metáfora, cree que el mundo es una metáfora. Es que contigo me No, pierdo, Alberto. existe una cosa material. ¿Existe el mundo físico o Existe el no? mundo Existe. físico, Darío, ¿O no? ¿o no? Entonces, No sé. entonces, había un chiste muy bueno del o no, pero ya Sí, otro día. es Sí, muy bueno, bueno, me muy lo sé, bueno, me lo sé. muy bueno. Sí, sí, sí. Ese chiste fome es bueno. Bueno, Entonces,
Bueno, pero efectivamente creo que pero resulta que a mí me han dicho, no, tenéis peor esta lesión que no te duele que esta otra lesión que sí te duele. ¿Ya? Y eso pasa en las sociedades muchísimo. Hay cosas que no duelen, que efectivamente están peor y van a terminar manifestándose de otras maneras. eh, por ejemplo, cosas que se manifestaron a través del estallido social. Y hay otras cosas que son mucho más explícitas, eh, que efectivamente generan un dolor y cuyas consecuencias son importantes, pero son menos importantes que las otras. Entonces yo creo que este tema de resolver, de plantearse el tema de derechos humanos, de partirse de la lógica de pensar en una sociedad que entiende cuándo se ha generado, se ha procurado un daño y cuándo hay que repararlo, que entiende esa lógica. O sea, hay un debate ahora con un diputado que que plantean desde el Partido Republicano que cierto tipo de ayuda Kaiser. a las víctimas a los hijos de resultados de femicidio sería, sería una especie de privilegio, ¿no? O sea, la reparación sería un privilegio que se instaló también con las reparaciones monetarias que se hicieron para los casos de derechos humanos también en su momento. Entonces, eso requiere que entremos en reconceptualizar nuestra historia. Creo que en ese sentido es fantástico ver la película 1985, pero específicamente el caso real, aparentemente, de la mamá de uno de los investigadores que, viendo una situación ya dramática, radical, elige ser católica y no estar con la dictadura, ser católica de verdad, digamos, y no ser estar con la dictadura. Entonces, y dice, pobre mamá, ¿ya? Creo que ese descubrimiento de que tú puedes al fin lograr una mínima empatía solo se puede producir con intensificar los grados de verdad de esta historia. A propósito de lo que entonces convocaba Ale, poniendo un foco en yo creo que algo que va a ser súper importante y que además llevándolo incluso más allá de cualquier consideración de carácter humanitario, de necesidad ética, tiene una connotación política, incluso cínicamente lo quiero decir, ¿cierto? Y lo va a tener hasta septiembre, es decir, estos próximos 6 meses y por eso, bueno, él ya ha hecho alguna gestión en el gobierno. Pero mira, volvamos al tema de la eficacia. Solamente déjame decir lo siguiente, porque va a ser una provocación, porque voy a hacer una interpretación antojadiza, como casi todas las interpretaciones, respecto al concepto de la eficacia. El gobierno, lo sabemos los cuatro, el gobierno lo negó, por lo tanto lo tenemos confirmado los cuatro, tiene una decisión tomada de buscar los caminos para cerrar Punta Peuco este año. Lo va a hacer. ¿Ya? No, pero ya dijo que no. Lo va a hacer. Estas sí que son de las mentiras que las sabemos todas. Y está bien, es una mentira que tiene que hacerlo. No, no. También negaron el cambio de gabinete, No, por supuesto. No, pero más lo porque entiendo, porque tiene hartas implicancias. ratificaron al técnico. Bueno, Sí. se va a hacer. Bueno, yo digo, van a cerrar Punta Peuco este año, lo van a cerrar. Sí. Háganlo eficazmente. Que a mi juicio, aquí viene un antojadizo, es hacerlo eficazmente, construyan el significado más allá de lo obvio. Porque si van a cerrar Punta Peuco para, voy a decirlo cínicamente, políticamente, para hacer una acción que corresponde, que está pendiente, que en el fondo va a dejar conforme, en simple, al mundo de los derechos humanos, al mundo de la izquierda, que es casi el mismo, a esa sensibilidad, lo van a hacer así, por lo tanto lo van a hacer con mucha eficiencia. Van a cuidar, van a hablar con los generales, van a hablar con esto, van a entender, van a cuidar todos los costos, van a estar preocupados de eso, lo van a hacer porque tienen que hacerlo, no, es que Gabriel, no, si el presidente lo dijo, si está convencido, chuta, pero no sé si será que la agenda no... Si lo van a hacer en eso, lo van a hacer, listo, y se va a cerrar el punto de Peuco, y va a ser otro pasivo más en la cuenta política global del gobierno, que es el gobierno de todos los chilenos y chilenas. Si en cambio, digo yo humildemente, sin la angustia de estar en el gobierno, si toman la decisión de transformarlo en la dinámica más de los abusos implícitos, también porque además los que están ahí son en su gran mayoría además elite, es básicamente oficialidad, es gente que está con pensiones millonarias que las sigue cobrando, son unos abusadores, son unos violadores, no de derechos humanos, son unos violadores de la delincuencia. O sea, construyan la escena para evitar lo que es obvio que va a pasar. Si es que hacen la versión clásica, eficiente, lo van a hacer timoratamente, negándolo siempre un poco, parcialmente, van a tratar de construir un módulo que sea como
porque le van a tratar de decir al ejército, no, mira, si no se van, no van a estar en una celda con 16 bolivianos burreros o qué sé yo, del Tren de Arangua, no sé qué. Si lo van a hacer de esa manera, van a perder por todas partes, porque igual no solamente la derecha, sino el partido de la gente, el no sé quién, no sé qué, va a decir, claro, ahora que necesitamos la unidad, nuestros militares, marcha por los militares, marcha por carabineros, porque la delincuencia, y la gente que no, en su 80-90% ni lee noticias, ni mucho menos, le va a quedar esa sensación. Puros pasivos. Háganla bien. Asuman los costos, pateen el tablero. Pateen el tablero. Trátenlos como lo que son, unos delincuentes. Nada de que todo cuidado, 500 helicópteros. Háganlo bien. Yo, de verdad, lo digo desde la impunidad, que es no estar en labores de gobierno, solamente en este espacio, pero creo que hay que darle una vuelta de tuerca y en esta lógica de la eficiencia y de la eficacia, hacer una medida eficaz que pueda construir un significado no mirando al pasado, a 50 años de pasado, sino mirando al presente y al futuro, es decir, qué es lo que queremos como sociedad chilena que implique a todos los niveles que no haya ciudadanos de primera y segunda clase. Si logran construir ese símbolo, ese significado, yo creo que pueden anotarse un triunfo más allá de lo obvio y no van a dar espacio más allá de los alegatos obvios de los sectores ultraderecha. Eso es lo que yo creo, digamos, mirando los 50 años. Pero bueno, veremos. Yo fíjate, yo tengo un pequeño matiz de discrepancia contigo en algo, que puede parecer curioso, pero yo no sé si el tema es que desaparezca Punta Peuco. Y te lo voy a plantear no solamente desde la vivencia, sino que desde también el conocimiento histórico. Un preso puede tener todos los beneficios que tú quieras, es cierto. Puede tener todos los beneficios y a veces la cosa es extraordinariamente odiosa. Pero el preso padece su prisión. Todo preso padece su prisión. Tú me podrás decir hoy que hay películas donde los gallos sean maravillosos, fantásticos. Sí, claro, puede ser, y ganar plata es fantástico, pero ellos siguen en la cárcel y están ahí. Desde ese punto de vista, a mí no me preocupa si es que tú tienes eventuales condiciones especiales para formatos especiales, como prácticamente en todas partes del mundo. Lo que me preocupa es que no lleguen los que tienen que llegar. Y desde ese punto de vista, el mensaje de hoy hay que deshacer Punta Peuco y que todos se vayan a la qué sé yo, cárcel común, no estoy seguro de que sería una cosa eficaz, para serte franco. Que quizás se te cierran las puertas de comunicación al respecto. Lo que sí creo es que no pueden estar las personas que deben estar presas fuera. Y si es que eso significa que yo voy y puedo ver televisión y puedo llamar por teléfono 4 o 5 veces o 6 veces en la semana, pero me tengo que quedar ahí los 12, 13, 14, 15 años que tengo que estar adentro, perdóname, y tengo conocimiento causa, no es algo baladí, para nada. El encierro es una cosa feroz cuando no es algo que tú quieres. Y tú puedes estar, probablemente sí, sin duda, en una cosa bastante maltrecha y puede estar otro en, qué sé yo, una mansión. Pero si es que no puede salir y no puede moverse de ahí, eh, está pagando un precio de falta de libertad que duele, que molesta y que además es eh, para todos los ojos que están mirando, es algo aleccionador de lo que te puede pasar si haces lo mismo. Pero es que vaya a tener, es que ese weón va a tener un refrigerador y va a tener ver televisión. Sí, va a ver, probablemente puede tener un refrigerador en casos especiales y puede ir a una sala donde hay 3 o 4 gallos más mirando un televisor y se cagan de la risa, etcétera. Pero se van a dormir a su celda y no pueden salir de ahí. Y se te acabó el viaje por Europa y no salís más con tus hijos de vacaciones. Créeme que desde ese punto de vista, si es que uno tiene que buscar el mínimo, en términos de la lógica del encarcelamiento del delincuente, para mí el mínimo es que estén encarcelados, no el tipo de cárcel.
Yo creo que también en este tema hay cosas principales y cosas secundarias. Y cuando tú no te atreves a hacer lo principal, a hacer lo secundario, le quita peso al gesto. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Es como vender el sillón de Donoto. Está bien, que no haya privilegios carcelarios, creo que es una demanda colectiva transversal. Y existen. Abordemos el tema de los privilegios carcelarios, es un tema que no solamente afecta a los presos de Punta Peco, sino también a cualquiera que está con plata dentro de la cárcel, sea un capo de la droga, sea un delincuente de cuello y corbata, digamos. En general, la gente que comete delitos que no pertenece a un sector social determinado va a terminar en un sistema de cárcel especial, sea en Punta Peuco, sea en un salón especial o en un pabellón especial en la cárcel general pública. Ese es un tema. El otro tema es qué hacemos con las violaciones a los derechos humanos graves y sistemáticas que ocurrieron en Chile. Por ejemplo, en Chile se hizo un documental o unas cápsulas en que mostraban la historia de los detenidos desaparecidos. 30 segundos, un minuto por cada uno, una cosa que nunca se mostró en la televisión pública. No hay un relato público, no hemos asumido públicamente lo que pasó. No hemos asumido públicamente que los detenidos desaparecidos eran chiquillos. Chiquillos y chiquillas mayoritariamente entre 19 y 24 años. Sabemos quiénes son, qué les pasó, por qué les pasó, y asumir públicamente como sociedad que la búsqueda hasta las últimas consecuencias y cueste lo que cueste, que ese es el tema para mí, el tema, si no le ponís plata no los vas a encontrar, no los vas a encontrar porque se requiere plata. Y entonces, si no tienes en el servicio médico legal, no solamente en Santiago, de Arica a Punta Arenas, gente especializada en identificar de manera eficiente y eficaz los cuerpos, que no cometa errores, que no identifique a una persona, todo el daño que se ha hecho en ese tema. Los cuerpos que están amontonados en cajas por ahí perdidas, no rotuladas, porque nadie nunca le hizo la pericia que había que hacerla. Ese es el daño del cual el Estado de Chile se tiene que hacer cargo. Si no es capaz de hacer eso, cierre o no cierre Punta Peuco, la herida va a seguir ahí. Y esas heridas son traumas intergeneracionales y hemos visto la historia de otros países, digamos, no se borra con el tiempo, no se borra, se traspasa de generación en generación. Este gobierno está en posibilidad porque digamos, es un gobierno de centro izquierda, lo podría hacer mucho mejor que un gobierno de derecha, pero debiera ser un tema transversal. Piñera lo planteó, o sea, no hay que ir muy a la izquierda para proponer el cierre Punta Peuco, si Piñera lo dijo, o sea, ¿cuál es el avance que tiene? Ese va a ser de verdad, ese va a ser el símbolo de los 50 años, cerrar Punta Peuco, ni una gracia, Ni o un sea, brillo. ni un brillo tu medida. O sea, dentro de todas las demandas posibles, claro, a mí también me interesa que no haya privilegios carcelarios, pero para arriba, o sea, que no hayan cárceles donde la gente está amontonada, donde hay niños, jóvenes primerizos violados por los que están antes, donde las cárceles son escuelas de delito, ya abordemos el tema carcelario, pero no maquillemos el cierre Punta Peuco como la gran medida que va a curar la herida del golpe de Estado, porque no es así. Solo un apunte, perdón, solo un apunte. Yo hablé del tema, insisto, lo que planteé lo dije porque tengo la convicción de que hay una decisión tomada de cerrar Punta Peuco. De hecho, si tú me preguntáis a mí, yo creo que mucho más inteligente que cerrar Punta Peuco sería empezar a trasladar otros presos comunes, porque se necesita reubicar a Punta Peuco y llevarle más presos y transformarla en un anexo con algún tipo de especialización, pero no en una cárcel, digamos, VIP. Creo que me parece mucho más inteligente y cumple efectivamente el objetivo de dejar de hacer sentir, más allá si es real o no. Yo comparto la reflexión de alguna manera humana que hace Fernando sobre la densidad de estar y la complejidad de estar privado de libertad, pero indudable que es un escarnio permanente, ¿no?, para las víctimas y para ese mundo, o por lo menos para gran parte de ellos, sentir, sea cierto o no, pero nuevamente los símbolos, que efectivamente quienes están en Punta Peuco están ahí esperando el último capítulo de Netflix, de no sé qué, happy, relajado, tranquilo, y ya
como están viejos, tampoco les interesa moverse mucho. Yo creo que eso es lo que tiene que ser terminado. Pero bueno, lo que está claro es que está ahí instalado, que hubo unas filtraciones que se negó, pero es evidente que eso está en la agenda de los 50 años. Esperamos que sea más profunda. Alberto, nos queda el último minuto. Yo sé que tú vas a comentar algo, pero te vi que tenías un tazón, que es el mismo tazón mío. Sí, ¿Qué, fui a qué una es esto? casa, ¿Qué es esto? Darío me explicó y yo entendí. ¿Qué es eso? No, estuvimos ayer en la reunión para premiar al grupo que ganó el taller de análisis político del aprendiz, donde cada grupo, en una medida completamente izquierdista, compite contra otros grupos para ver quién gana. No, pues eso es de derecha, pues. Por supuesto, Ah, si todos los talleres nuestros son de derecha. Desde el Padrino en adelante descubrimos que ese es el único camino. Entonces, entonces hacemos esto, este es de libre mercado, entonces es una competencia. Y el grupo que ganó tiene derecho entonces a una festividad, una especie de, a un agasajo en la casa de Darío, ¿ya? Y ayer nos correspondió. Así que, y esto además a propósito de que ya se abren las inscripciones para lo que viene a fin de mes, que es el inicio de la segunda temporada de El Aprendiz. ¿Ok? Esta es la casi. temporada, la que se premió fue la temporada diciembre-enero. Ahora viene la etapa, entonces, bueno, marzo, que en realidad es abril, porque partimos el 27, ¿ya? Mayo. Sí. Eso, solo quiero decir que casi lloraron ayer cuando vieron sus nombres impresos. ¿Ah? Sí, Así que, estaban muy emocionados. Sí, sí. muy emocionados. Y ellos son los que dicen cosas inteligentes que después con Mayol, al día siguiente, los martes, las Las repetimos usamos aquí. las Sí. usamos acá. Solo quería Oye, decir. pero además nos llevaron regalos y cosas. Nos llevaron hasta unos arbolitos. Un naranjo. Dos naranjos, pero naranjos de sangre, Qué ¿no? lindo, qué Los, lindo. los Sí. Oye, sicilianos. déjame decirles, ¿sabes que lo llevo viendo todo el podcast y ¿sabéis que los encuentro más viejos que el año pasado, weón? Así que, puta, tomé la decisión de que termina el podcast, weón, y me voy y me afeito esta barba que yo tengo, la barba más blanca que usted, y eso no puede ser. No, No. no, güey. Así que No, y me afeito en un de ratito hecho, más, me afeito, me saco la barba, weón, porque ustedes se ven muy viejos. tal cual, ¿no? Apoyada la moción. ¿No es Totalmente, cierto? Sí. totalmente. Sí, fuera De barba. hecho, de Fuera hecho, barba. estoy mirando la esquina a ver si está desocupada la barbería, que hay una barbería al frente, y me voy a ir a cortar la barba ahora. Así Yo que, también. Yo no, yo termino esta cuestión y me voy a cortar la barba porque si, yo no quiero terminar como están ustedes. Ya, se acabó el podcast. Tenía otro tema, pero se acabó después de esto. ya, Nosotros nos ya. vamos a ver el viernes, nosotros cuatro, nos vamos a ver porque vamos a carretear juntos, hacemos lo que hacen los chilenos. Y entonces, si es que ustedes vienen sin barba, nos tomaremos una foto, la subiremos, la compartiremos en redes. Ustedes Gracias, me podrán ver hoy día en la noche, porque si la palabra es santa, hoy día en la noche voy a estar sin barba. Voy a efectivamente. estar sin Peinadito. barba porque, te repito, no quiero ser el reflejo de lo que ustedes se ven. Me encantó. Oye, Bueno, yo no tengo barba. No, tú estás regia, tú estás regia. la brasileña, el tiro nomás. Al Claro, tiro. no, yo me voy a sacar el. Ya no voy a hacer. Oye, la próxima semana vamos a partir el podcast para que nos conté un poco cómo van los ensayos. ¿Podéis contarnos un poquito la próxima semana cómo van los ensayos? Oh, no, es que además los ensayos han tenido de todo. Qué maravillosa es la realidad. Ya, perfecto. Ya, Tráete videos, pues, videos, ya, No, fragmentos. es que Fragmentos. es una manifestación pequeña de la República. ya. Eso. Ah, Maravilloso. mira, qué Sí. bueno. Vamos a acompañar este proceso de obra de Alejandra, la mayoría ya sabe, pero no lo vamos a decir para dejarlos enganchados el próximo martes. Gracias Fernando Paulsen, gracias Alejandra, gracias Alberto, gracias a mí también por volver, por asumir el Gracias, Darío. desafío de empezar el 2023 en la Cosa Nostra. Sentimos el cariño de la gente, de los Cosa Nostreros y Cosa Nostreras, de verdad que lo sentimos, incluso cuando uno viaja a regiones, no sé qué, la gente te comenta, te habla, Siempre te hay un cosa saluda. nostrero en cualquier La cagó, la cagó. esquina, en Sí. cualquier esquina, sí. Impresionante. Así que muchas gracias. Trataremos de seguir haciendo durante este año aportes críticos a la realidad, conversar, reírnos también un poco. Y eso. Así que hasta el próximo Dijimos martes. que íbamos a hacer gira a regiones, les recuerdo. Sí, sí. Sí. Oye, a propósito, acuérdate que yo planteé que debiéramos por lo menos una vez al mes hacer Sí, po. una cuestión en público. Sí, sí, estamos Lo vamos a tratando. discutir el viernes. El viernes Vamos a vamos a hacer discutir, la ya, Vamos a eso. discutir planificación. el viernes con unos Negroni. Ya. Ya. Un Listo. beso. Chao, Chao, pescado. Adiós. chao.